La tarde caía lenta sobre la vecindad. El aire olía a humedad y a sudor viejo. En los muros, la pintura descascarada parecía desprenderse con cada soplido del viento, y las risas de los niños, que alguna vez llenaron ese patio, se habían vuelto débiles, forzadas. Algo había cambiado hacía semanas, aunque nadie decía nada. Doña Florinda barría el suelo, como si con cada escoba pudiera borrar también las miradas de los hombres que, desde hacía días, se quedaban parados frente al portón. No eran vecinos, eso estaba claro. Vestían chaquetas oscuras, hablaban entre dientes, y llevaban tatuajes que parecían marcas de cárcel. Uno de ellos siempre mascaba un palillo, sin despegar la vista de los apartamentos. «¿Vio, profesor?», dijo ella en voz baja, mientras el señor Girafales observaba por la ventana del departamento 14. «No son de por aquí. Se paran desde las 3 de la tarde y no se van hasta la noche». El profesor frunció el ceño, se quitó el sombrero y asintió. «Tal vez están buscando a alguien. Pero sí. Algo no está bien». En ese momento, el ruido del balón del Chavo interrumpió la tensión. El niño corría, descalzo, riendo, sin notar el miedo de los adultos. Kiko lo seguía, intentando quitarle la pelota, mientras Ñoño se reía con nerviosismo. «Devuélveme mi balón, Chavo». «Es que se me chispoteó, Kiko». El balón rodó hacia el portón de la vecindad. Uno de los hombres lo detuvo con el pie. El Chavo se detuvo en seco. El sujeto lo miró sin sonreír, con una mirada seca, muerta. «¿Este es tuyo, chamaco?», dijo el hombre, agachándose. El Chavo asintió, tragando saliva. El hombre se lo lanzó con fuerza, golpeándole el pecho. «Cuida mejor tus cosas, ¿sí? No todos somos buenos vecinos». El Chavo corrió adentro, abrazando su balón. Kiko lo miró asustado. «¿Qué te dijo, Chavo?». «Nada. Pero no me gustó cómo me miró». Desde el segundo piso, don Ramón lo había visto todo. Encendió un cigarro con manos temblorosas. No era la primera vez que veía ese tipo de mirada. Él conocía esa frialdad. La había visto en los barrios donde trabajaba como albañil. Eran gente peligrosa. Esa noche, la vecindad pareció más oscura de lo normal. Las bombillas del patio parpadeaban, y el sonido de los grillos se mezclaba con el ruido de un motor apagándose afuera. Don Ramón apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba los pasos de esos hombres subiendo las escaleras, buscando a alguien. O algo. La chilindrina se movía inquieta. «Papi. ¿Por qué no nos mudamos a otra vecindad? Esta ya no me gusta». Don Ramón suspiró. «Ya quisiera, mi hijita. Pero no tenemos a dónde ir». A la mañana siguiente, el señor Barriga llegó como siempre, con Ñoño a su lado y una carpeta de cuentas bajo el brazo. «Vengo a cobrar la renta, don Ramón». «¿Otra vez?». «Pero si hace 3 días vino a cobrarme». «Fue hace un mes, don Ramón». La conversación, como siempre, terminó con don Ramón escondiéndose y doña Clotilde apareciendo para interceder. Pero esta vez, algo más pasó. Mientras el señor Barriga revisaba sus papeles, un coche negro se estacionó frente a la entrada. 2 hombres bajaron. Uno llevaba una chaqueta de cuero con una calavera bordada. El otro tenía la cara llena de cicatrices. El ambiente se congeló. «Buscamos a Rulo», dijo el de la chaqueta. «Nos dijeron que vive aquí». Doña Clotilde se adelantó, confundida. «Aquí no vive ningún Rulo, joven. Esta es una vecindad decente». El hombre la miró con una sonrisa torcida. «¿Así? Pues alguien aquí nos debe dinero. Y no nos vamos hasta encontrarlo». El silencio cayó como una losa. Hasta el Chavo, que jugaba en su barril, se quedó quieto. El señor Barriga, nervioso, trató de mantener la calma. «Caballeros, aquí solo hay familias. Tal vez se equivocaron de lugar». El hombre del rostro marcado lo miró fijo. «¿Y usted quién es?». «Soy el dueño del edificio». El silencio se volvió más denso. El de la chaqueta sonrió apenas. «Ah, entonces tal vez deberíamos hablar con usted». Se acercaron. El señor Barriga retrocedió un paso. Detrás de él, Ñoño lo tomó del brazo, temblando. Don Ramón bajó corriendo las escaleras, interponiéndose. «Déjenlos en paz. Aquí no hay ningún Rulo. Váyanse antes de que llame a la policía». El hombre rió. «¿La policía?
¿Y usted cree que a ellos les importa esta pocilga? Doña Florinda gritó desde su puerta. Por favor, váyanse. Aquí hay niños. El ambiente era una cuerda tensa, lista para romperse. Entonces, el hombre sacó algo del bolsillo. No fue un arma, pero sí una fotografía vieja, arrugada. Se la mostró a don Ramón. ¿Lo conoce? Don Ramón palideció. Era una foto de su juventud. En ella, estaba con un grupo de obreros. Y uno de ellos era Rulo, un hombre con el que trabajó años atrás, cuando todo era distinto. Un hombre que había desaparecido después de un robo en una bodega. El corazón de don Ramón se aceleró. No lo veo desde hace años. No tiene nada que ver conmigo. El hombre lo observó largo rato, y luego guardó la foto. Si nos miente. Lo sabremos. Volveremos mañana. Los dos se dieron media vuelta y se fueron, dejando el portón entreabierto. Nadie habló por varios minutos. Solo el viento movía las cortinas y hacía chirriar el columpio oxidado del patio. El profesor Girafales rompió el silencio. Esto es grave. Si vuelven, no sabemos qué harán. Doña Florinda abrazó a Kiko, que lloraba en silencio. Doña Clotilde murmuraba oraciones en un rincón. El chavo se asomó desde su barril, con los ojos grandes, como si por primera vez entendiera lo que era el miedo. Don Ramón se apoyó en una pared, exhausto. Sabía que no se irían. Sabía que cuando esa clase de hombres prometía volver, siempre cumplían. Esa noche, la vecindad no durmió. Y en algún punto de la madrugada, se escuchó un golpe seco contra el portón. Uno. Luego otro. 3 en total. Nadie se atrevió a salir. El chavo, desde su barril, susurró apenas. Creo que volvieron. La mañana siguiente fue gris. El cielo parecía cubierto por una manta de polvo, y el aire olía a óxido y miedo. Nadie hablaba del golpe en el portón durante la noche, pero todos lo habían escuchado. 3 golpes. Fuertes. Espaciados. Como si fueran una advertencia. El señor Barriga no volvió al edificio. Envió a Ñoño a la escuela y desapareció sin decir palabra. Doña Florinda cerró las ventanas y prohibió a Kiko salir al patio. El profesor Girafales, que solía pasar las tardes leyendo bajo el árbol, no bajó de su habitación. Hasta la bruja del 71 dejó de salir. Solo se escuchaban sus pasos, lentos, dentro de su departamento, y a veces, un llanto ahogado que se confundía con el ruido del viento. El único que no entendía del todo era el chavo. Aún así, sentía el miedo, aunque no supiera explicarlo. Ya no jugaba en el patio. Se quedaba dentro de su barril, mirando hacia la puerta de la vecindad, como si temiera que algo pudiera entrar en cualquier momento. A media tarde, don Ramón regresó de buscar trabajo. Tenía la mirada cansada y la ropa cubierta de polvo. Al verlo, la chilindrina corrió hacia él. Papi, vinieron unos hombres otra vez. Preguntaron por ti. Don Ramón se quedó helado. ¿Qué te dijeron? Nada. Solo preguntaron si vivías aquí. Doña Florinda no les quiso contestar, pero uno de ellos se acercó al barril del chavo y le dio una patada. El hombre se quedó en silencio. Dejó el sombrero sobre la mesa y se sentó, mirando al suelo. Sabía lo que eso significaba. Ya no estaban buscando a Rulo. Lo estaban buscando a él. Esa noche, mientras el resto de la vecindad dormía, o fingía dormir, don Ramón bajó las escaleras y se sentó en el patio, fumando a escondidas. El cigarro era viejo y casi no encendía, pero necesitaba algo que lo mantuviera cuerdo. El viento soplaba entre los pasillos. Y entonces, oyó un ruido. No era el portón esta vez. Era algo metálico, un sonido leve, que venía del callejón que conectaba con la parte trasera del edificio. Se levantó despacio. Caminó hasta la esquina. La oscuridad lo tragaba a cada paso. Allí, al fondo, vio una silueta moviéndose junto a los botes de basura. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz ronca. La silueta se giró. Era un hombre delgado, con la cara sucia y la mirada vacía. Tenía un tatuaje en el cuello y una cicatriz sobre el labio. ¿Don Ramón?, preguntó con un tono casi nostálgico. Don Ramón lo reconoció al instante. Era Rulo. Los dos se quedaron en silencio unos segundos, como si el pasado hubiera regresado a reclamar cuentas. Pensé que estabas muerto, Rulo. Casi lo estuve. Pero salí. Y ahora vienen por mí. ¿Por ti? ¿Qué hiciste ahora?
Rulo dio un paso al frente, tambaleándose. Nada que no hayamos hecho antes. Solo que esta vez salió mal. Me metí con la gente equivocada. Y usé tu nombre. El corazón de don Ramón dio un vuelco. ¿Mi nombre? Rulo asintió. Les dije que tú tenías parte del dinero. Que si me pasaba algo, te buscaran a ti. El silencio se volvió insoportable. Don Ramón lo miró, incrédulo. ¿Qué demonios hiciste, Rulo? No tuve opción. Te juro que no sabía que vendrían tan rápido. Don Ramón dio un paso atrás, con el rostro endurecido. Lárgate. No quiero volver a verte. Ya has hecho suficiente daño. Pero Rulo no se movió. No puedo irme. Me están siguiendo. ¿Y si me encuentran aquí? Todos van a pagar. Esa última frase fue como un trueno. En ese momento, una luz de linterna cruzó el callejón. Voces, cerca. Rulo corrió hacia la barda y se perdió entre las sombras. Don Ramón se quedó quieto, pegado a la pared. Dos hombres aparecieron desde la calle. Eran los mismos de la chaqueta y la cara marcada. ¿Lo viste, verdad? Dijo uno, apuntándole con la linterna. No sé de qué me hablas. El hombre se acercó, la luz iluminándole el rostro. No nos mientas, viejo. Sabemos que ese bastardo se esconde por aquí. Si lo ayudas, te vas con él. Don Ramón mantuvo la mirada firme. No lo he visto. El hombre lo observó durante un largo segundo, luego sonrió. Entonces recuerda lo que te digo. Si aparece, lo entregas. Y si no, volveremos por ti. Los pasos se alejaron. El sonido del motor encendiéndose marcó el final de la noche. Don Ramón regresó a su habitación sin decir palabra. La Chilindrina lo esperaba despierta. ¿Qué pasa, papi? ¿Por qué estás pálido? Él solo la abrazó. No podía contarle que el peligro ya no estaba afuera, sino dentro de la vecindad. Durante los siguientes días, los hombres regresaron. A veces preguntaban, a veces solo miraban desde la esquina, fumando. El ambiente se volvió insoportable. Las risas se acabaron. El eco del balón del Chavo dejó de escucharse. Una noche, el profesor Girafales bajó, decidido a ir a la policía. Doña Florinda trató de detenerlo. No lo haga, profesor. Si se enteran que los denunciamos, podrían vengarse. Y si no hacemos nada, terminarán entrando. Don Ramón, que escuchaba desde su puerta, dijo sin mirarlos. No servirá de nada. Ellos conocen a la policía. Son los mismos que los protegen. Nadie respondió. Solo el Chavo, desde su barril, murmuró con voz baja. Antes la vecindad era más alegre. Ahora parece un cementerio. Nadie quiso corregirlo. Tenía razón. Aquella madrugada, volvió a escucharse el golpe en el portón. 1, 2, 3. Pero esta vez, después del tercero, alguien gritó. Un grito breve, seco, seguido de un portazo. El eco se extendió por los pasillos. Doña Clotilde abrió su puerta y vio algo al fondo del patio. Una sombra cayendo al suelo. Corrió hasta allí y, en la penumbra, alcanzó a ver una silueta tirada. No podía distinguir quién era. Solo vio un charco oscuro formándose bajo el cuerpo. Gritó tan fuerte que todos salieron. La Chilindrina se aferró al brazo de su padre. Doña Florinda cubrió los ojos de Kiko. Y el Chavo se quedó inmóvil, mirando, sin entender del todo. Cuando el profesor Girafales se acercó con una linterna, lo vieron claramente. Era Rulo. Muerto. Su cuerpo estaba frente al barril del Chavo, como si hubiera intentado esconderse allí. El silencio fue absoluto. Nadie habló. Nadie lloró. Solo don Ramón bajó la mirada, sabiendo que, con la muerte de Rulo, la deuda ahora era suya. Y desde la oscuridad del portón, una voz susurró. Te dijimos que volveríamos. El amanecer llegó sin sol. Una neblina espesa cubría la vecindad, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que había pasado la noche anterior. El cuerpo de Rulo había desaparecido. Nadie supo quién lo retiró, ni cómo. Solo quedaba una mancha oscura en el suelo, frente al barril del Chavo, que nadie se atrevía a limpiar. El señor Barriga no volvió. Los hombres del portón tampoco. Pero esa calma, esa ausencia, pesaba más que el miedo. Don Ramón no había dormido. Se quedó toda la noche sentado junto a la puerta, con la mirada perdida. La Chilindrina dormía a su lado, abrazando una cobija raída.
A las 6, alguien golpeó la puerta. 3 golpes. Su corazón dio un salto, pero al abrir, solo vio al profesor Girafales. Perdone que lo moleste tan temprano, don Ramón. Necesitamos hablar. Todos. Minutos después, los vecinos se reunieron en el patio. El aire olía a polvo, café frío y nervios. Doña Florinda sostenía a Kiko de la mano. Doña Clotilde llevaba un rosario colgando del cuello. El chavo, silencioso, se sentó en su barril. El profesor tomó la palabra. No podemos seguir así. Rulo apareció muerto y nadie vino a investigar. Esto no es normal. Algo está pasando, y debemos protegernos. Doña Florinda asintió. Yo lo dije desde el principio. Esos hombres no eran de por aquí. Pero nadie me escuchó. Don Ramón encendió un cigarro, nervioso. No sirve de nada discutir. Si vuelven, no hay a dónde correr. Entonces debemos llamar a la policía, dijo el profesor. No vendrán, respondió don Ramón. Esa gente tiene contactos. Si los denunciamos, lo pagaremos nosotros. El silencio cayó de nuevo. El chavo los miraba a todos, confundido. ¿Y si nos vamos? Podemos buscar otra vecindad. Doña Clotilde suspiró. No hay dinero ni transporte. Nadie nos rentaría un cuarto en otro lado. Entonces, doña Florinda murmuró. Podemos encerrarnos. Cerrar el portón con cadenas. No dejar entrar a nadie. La idea, aunque desesperada, tuvo eco. El profesor Girafales estuvo de acuerdo. Don Ramón dudó, pero al final asintió. Esa misma tarde, ataron el portón con 2 cadenas gruesas y una tranca de madera. Sellaron las ventanas del primer piso con tablas viejas. Y por primera vez, la vecindad quedó completamente aislada. Las horas pasaron lentas. El sonido de la ciudad, antes cercano, se volvió distante. Solo se escuchaban los pasos, las puertas cerrándose, y el rechinar del viento entre los techos. El chavo trató de jugar, pero nadie lo acompañó. Ñoño no volvió desde hacía días, y Kiko se negaba a salir. Hasta la Chilindrina estaba diferente. No reía, no peleaba, no hablaba mucho. Una noche, mientras todos dormían, el chavo salió del barril y se acercó al portón. La cadena brillaba a la luz de la luna. Y entre los huecos de la madera, juró ver algo. Una silueta quieta. Alguien estaba de pie, del otro lado. Mirando hacia adentro. Sin moverse. Retrocedió, temblando, y corrió hacia el departamento de don Ramón. Don Ramón, hay alguien afuera. Él abrió los ojos, sobresaltado. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, en el portón. Está mirando. Don Ramón se levantó, tomó una linterna y bajó con cuidado. El profesor Girafales y doña Florinda salieron también, alertados por el ruido. Apuntaron la linterna hacia el portón. Nada. Solo el reflejo del metal y el eco de sus propias respiraciones. No hay nadie, chavo. Fue tu imaginación. El niño bajó la cabeza, avergonzado. Pero cuando se dieron la vuelta para regresar, un sonido retumbó detrás del portón. 3 golpes. Lentos. Firmes. La linterna cayó al suelo. Nadie se movió. Don Ramón apretó la mandíbula. No abras, susurró el profesor. No pienso hacerlo. El sonido cesó tan repentinamente como había empezado. Y el silencio que siguió fue aún peor. Los días siguientes se volvieron un infierno de paranoia. Las provisiones empezaron a escasear. Doña Florinda racionaba el agua, doña Clotilde preparaba pan viejo, y don Ramón salía a hurtadillas por el techo para buscar comida en los mercados cercanos. Cada vez que regresaba, decía lo mismo. Hay gente rondando. No es seguro salir. Una tarde, mientras todos estaban dentro, el profesor Girafales notó algo extraño. Había un olor a humo, leve, proveniente del pasillo del fondo. Siguió el rastro y encontró el barril del chavo. Vacío. Encima, un papel doblado. Lo abrió. Fui a buscar comida. No se preocupen. Regreso pronto. El chavo. El profesor sintió un nudo en el estómago. Corrió al departamento de don Ramón. El chavo salió. Saltó el muro. Don Ramón palideció. La Chilindrina comenzó a llorar. Doña Florinda gritó que eso era una locura. Pero ya era tarde. El tiempo se volvió denso. Nadie hablaba. Solo esperaban. Hasta que, pasada la medianoche, se escuchó algo desde el exterior.
Pasos, arrastrados, y un golpeteo en el portón. Don Ramón corrió, con el corazón acelerado. Debe ser el chavo. Quitó la tranca, temblando, y abrió apenas una rendija. El aire frío entró como una cuchillada. Del otro lado, había un costal. Uno de esos de papas, grande y sucio. Moviéndose apenas. Dentro, algo respiraba. El profesor lo detuvo. No lo abras, don Ramón. No sabemos qué es. Pero él ya había metido la mano. El costal se movió de nuevo. Y de su interior, cayó algo pequeño, metálico. Era el silbato del chavo. La chilindrina, que había bajado detrás de ellos, gritó. El costal se quedó quieto. El silencio, otra vez. Don Ramón se arrodilló, con el silbato entre las manos, y comprendió lo que significaba. Doña Florinda cubrió la boca con las manos. El profesor cerró los ojos. El niño no volvería. A partir de esa noche, el miedo se volvió rabia. Doña Florinda culpó a don Ramón. Si no fuera por ti, esto no habría pasado. Tú los trajiste. Tú y tus amigos. Él no respondió. Solo bajó la cabeza. Pero su silencio encendió más la furia. Los vecinos comenzaron a discutir, a desconfiar, a aislarse incluso entre ellos. La vecindad, antes un refugio, se convirtió en una jaula. Los golpes en el portón no cesaban. Y cada vez que alguien los contaba, el número aumentaba. 3 la primera noche. 5 la segunda. 7 la siguiente. Doña Clotilde, desde su ventana, susurró una frase que nadie quiso repetir. Están marcando el tiempo. Esperan a que no quede nadie adentro. Esa madrugada, don Ramón subió al techo para mirar por última vez la calle. La niebla cubría todo. Pero en el pavimento, pudo distinguir varias figuras. Inmóviles. Observando. Eran más de 10. Y en el suelo, frente a la vecindad, un mensaje escrito con pintura roja. La deuda no se borra. Don Ramón bajó despacio, con el rostro desencajado. Sabía que el encierro no los protegería. Solo los estaba manteniendo juntos. Para el final. El mensaje frente al portón no se borró. Cada mañana, al asomarse desde el techo, don Ramón lo veía más nítido, más reciente, como si alguien lo hubiera pintado de nuevo durante la noche. La deuda no se borra. La vecindad estaba completamente sellada. La comida escaseaba. El aire olía a encierro, a humedad y a algo más. Miedo viejo, rancio, que se pegaba a la piel. La luz del sol apenas entraba entre las tablas clavadas en las ventanas. El patio, antes lleno de risas, era un silencio detenido, un lugar donde nadie quería permanecer demasiado tiempo. El profesor Girafales llevaba la cuenta de los días en un cuaderno. Doña Florinda lo miraba de reojo, desconfiada. ¿Y de qué sirve anotar los días, profesor? Nadie va a venir a rescatarnos. Sirve para no perder la cabeza, doña Florinda. Ella buzó. Ya la hemos perdido todos. Doña Clotilde rezaba cada noche, pero su voz se volvía más errática. Sus oraciones mezclaban nombres, recuerdos, amenazas. A veces se oía que hablaba sola. No fue culpa mía, no fue mía. Yo no abrí la puerta. La chilindrina había dejado de dormir. Se quedaba mirando hacia el pasillo, como si esperara ver regresar al chavo. Don Ramón trataba de mantenerla tranquila, pero su rostro se había endurecido. Las ojeras, la barba crecida, los dedos temblando al encender un cigarro. El miedo no solo estaba afuera. Vivía entre ellos. Una tarde, mientras revisaban la despensa, doña Florinda notó que faltaban 2 latas de comida. ¿Quién las tomó?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. Miró a don Ramón. Fuiste tú, ¿verdad? Siempre igual. Robando hasta en esta situación. Él la enfrentó, cansado. No tengo por qué mentirle. Si quiere, revise mi cuarto. No necesito hacerlo. Sé perfectamente lo que eres. El profesor trató de calmarla, pero ella estaba fuera de sí. Por tu culpa estamos aquí. Tú trajiste a esa gente. Tú conocías al muerto. Y ahora nos van a matar a todos. Don Ramón no respondió. Solo la miró un instante. Y se fue. Subió las escaleras sin decir palabra, mientras los demás se quedaban en silencio. Esa noche, nadie cenó. Pasaron 3 días más sin noticias del exterior. El profesor Girafales, debilitado, intentó salir por el techo para pedir ayuda. No volvió.
Don Ramón lo esperó hasta el amanecer. Luego subió. El agujero por el que había escapado estaba abierto, pero no había señales de lucha. Solo un papel, sujeto con una piedra. No intenten salir. Nos están mirando. Regresó con el mensaje y lo mostró al resto. Doña Florinda se echó a llorar. Doña Clotilde cayó de rodillas, repitiendo: es castigo. Castigo por haberlos dejado entrar. La Chilindrina lo abrazó con fuerza. Papi, quiero irme. Él no supo qué decir. Solo la apretó más fuerte. Esa noche, comenzó el ruido. Un golpe leve, constante, detrás de las paredes del fondo. Como si alguien rascara desde el otro lado del cemento. Al principio, pensaron que era el viento, o algún animal. Pero el sonido se volvió más claro. Hasta que la Chilindrina, aterrada, susurró: papá. El ruido dice 3 veces. Como los golpes del portón. Don Ramón cogió una linterna y fue hacia el pasillo. El profesor no estaba, pero el eco de su habitación vacía seguía allí, como una sombra. Apuntó la luz a la pared y vio grietas. Dentro, algo se movía. Retrocedió, sintiendo el corazón en la garganta. No puede ser. Corrió al patio y clavó tablas contra esa parte de la pared, sin explicar nada. Doña Florinda lo observó. ¿Qué está haciendo? Nada. Es solo humedad. Pero nadie le creyó. Con los días, el ruido aumentó. Ahora se escuchaba en distintas partes del edificio. Siempre en grupos de 3. Doña Clotilde dejó de rezar y comenzó a reírse sola. Kiko enfermó. Fiebre, delirio. Doña Florinda apenas podía sostenerlo. Y don Ramón, al borde del agotamiento, se quedaba horas mirando a la puerta del patio, con la linterna en la mano. Una madrugada, la Chilindrina lo despertó. Papi, doña Clotilde está hablando con alguien afuera. Se asomó desde la ventana. La vieja estaba de pie frente al portón, moviendo los labios en voz baja. A su lado, el candado colgaba abierto. Don Ramón bajó corriendo. Doña Clotilde. ¿Qué hace? Ella lo miró con ojos perdidos. Dicen que si abro, nos perdonan. Solo quieren a uno. Uno nada más. ¿Quién dice eso? Los de afuera. Los que llaman en la noche. Intentó cerrarle el paso, pero ella ya había empujado la tranca. El portón se abrió unos centímetros, y un viento helado recorrió el patio. Detrás, nada. Solo oscuridad. Doña Clotilde dio un paso adelante. Don Ramón la sujetó del brazo. No salga. Es una trampa. Ella lo miró, sonriendo apenas. Entonces que vengan por mí. Y se soltó. Salió. La puerta se cerró sola, con un golpe seco. Pasaron las horas. Nadie se atrevió a abrir de nuevo. Doña Florinda temblaba abrazando a Kiko. La Chilindrina lloraba en silencio. Don Ramón permanecía sentado frente al portón, con la linterna apagada. De pronto, se oyó un golpe en la pared trasera. Luego otro. Y otro. El mismo ritmo. Pero esta vez, venía de dentro de la vecindad. A la mañana siguiente, encontraron la puerta del departamento de doña Clotilde entreabierta. Dentro, sobre la cama, había un papel arrugado con letras torcidas. No perdonan. Faltan más. Don Ramón apretó el papel con fuerza. Doña Florinda lo miró desde el pasillo, pálida. ¿Qué significa eso? Que ya no están afuera. Él levantó la vista, con la voz quebrada. Ahora están adentro. Esa noche, la luz eléctrica parpadeó por última vez y se apagó del todo. La vecindad quedó sumida en oscuridad absoluta. Solo el sonido persistía. Más cerca. Más fuerte. Y entre cada golpe, un susurro seco, imposible de ubicar. La deuda. No se borra. Don Ramón cerró los ojos. Sabía que el encierro se había acabado. Solo quedaba esperar el final. Nadie sabía cuántos días habían pasado desde que se cortó la luz. El calendario del profesor Girafales seguía en la pared, abierto por la mitad, con el último número tachado con furia. No quedaba comida. No quedaba agua. Y lo que quedaba de esperanza se desmoronaba junto con los muros, que crujían de noche como si la vecindad respirara. El portón seguía cerrado, pero ya nadie se acercaba a él. Doña Clotilde no había vuelto. El profesor Girafales seguía desaparecido. Y el mensaje frente a la calle, la deuda no se borra, parecía proyectarse incluso en las paredes interiores, como si cada grieta lo repitiera.
Doña Florinda pasaba las horas abrazando a Kiko, que deliraba con fiebre. Murmuraba cosas que nadie entendía. Mamá. Hay niños afuera. Pero no tienen ojos. Me llaman. Ella lo besaba en la frente, intentando callarlo, temblando. Cállate, mi amor, no digas eso. Nadie está afuera. Pero todos sabían que no era cierto. Don Ramón había cambiado. No dormía. No hablaba. Pasaba las noches sentado en el patio, con una linterna sin batería y una barra de hierro en las manos. Cada vez que alguien se movía, giraba la cabeza, tenso, como un animal acorralado. La Chilindrina intentaba mantenerse cerca, pero también la evitaba. Él ya no era su padre de antes. Su voz era más baja, sus gestos más duros, sus ojos hundidos. La culpa lo estaba consumiendo, igual que el miedo. Una noche, la niña se acercó con cautela. Papi. Yo sé que no es tu culpa. Él no respondió. Los hombres malos ya se fueron, ¿verdad? Silencio. Solo el viento, arrastrando polvo por el patio. Y entonces don Ramón murmuró. No se fueron. Están esperándonos. Las horas siguientes fueron una sucesión de ruidos imposibles. Puertas que se abrían y cerraban sin que nadie las tocara. Golpes en el techo. Pasos que cruzaban el pasillo aunque todos estuvieran juntos en el mismo lugar. Doña Florinda comenzó a rezar en voz alta. Padre nuestro. Padre nuestro. Pero su voz se quebraba, y Kiko tosía cada vez más fuerte. Don Ramón trató de cubrir las grietas con tablas, pero el sonido venía de todas partes. El ritmo familiar, 3 veces seguidas. Luego un silencio profundo. Y después, una frase, pronunciada con un tono humano, pero seco, gastado. Faltan más. Doña Florinda no soportó más. Salió corriendo hacia el portón, gritando. Llévenme a mí, pero dejen a mi hijo. Déjenlo en paz. La Chilindrina intentó detenerla, pero don Ramón la sujetó. Déjala. Ya eligieron. El eco de los gritos rebotó entre las paredes. El portón no volvió a abrirse. Solo quedó un silencio pesado, y luego, un ruido sordo, como de algo cayendo al suelo. Minutos después, el viento empujó el portón apenas unos centímetros. Nadie se atrevió a acercarse. Kiko dormía, febril. Don Ramón y la Chilindrina se miraron sin hablar. El eco de los golpes seguía repitiéndose, más fuerte cada vez. A la mañana siguiente, encontraron algo junto al portón. Una cinta roja, de tela fina, con bordes limpios. Era la que doña Florinda solía usar en el cabello. El profesor Girafal les había regalado esa cinta el día que llegó por última vez a la vecindad. Don Ramón la recogió sin decir palabra y la guardó en el bolsillo. Sabía lo que significaba. Ya no quedaba nadie más que ellos 3. Esa noche, el aire cambió. No era viento normal. Era caliente, áspero, y traía un olor metálico que los obligó a taparse la nariz. El cielo se tiñó de gris oscuro. Y desde el callejón se escuchó el motor de un auto viejo encendiéndose, apagándose, y luego el ruido de algo arrastrándose sobre el pavimento. «Papi, ¿qué es eso?», preguntó la Chilindrina. «Nada que debas ver, hija». Apagó la vela que tenían y la llevó a su habitación. Pero no pudo dormir. A medianoche, el sonido regresó. Esta vez, no detrás de la pared, sino debajo del suelo. El piso vibraba. El eco subía por las escaleras, subía hasta el techo. Y en algún momento, don Ramón comprendió. Ya no estaban afuera. Ya no había afuera. A la mañana siguiente, Kiko había desaparecido. La cama vacía, la cobija doblada, la puerta entreabierta. No había señales de fuerza. Solo una palabra escrita con tiza en el suelo. Uno más. La Chilindrina no paraba de llorar. Don Ramón no intentó consolarla. Se quedó mirando el mensaje hasta que la tiza se deshizo bajo la lluvia que caía por un agujero del techo. El tercer día sin luz, sin agua y sin salida, el portón volvió a golpear. Esta vez, no 3 veces. Fue una secuencia larga, irregular, como si alguien empujara desde el otro lado. Don Ramón se acercó, con la barra de hierro en la mano. La Chilindrina lo seguía, aterrada. El ruido cesó. Luego, una voz. No era la de un desconocido. Era una voz que ambos reconocieron. Don Ramón. Ábreme. Soy el profesor. El corazón del hombre se encogió. ¿Profesor? ¿Es usted? Sí.
Abrí el portón. Me escapé. Pero volví. Ellos ya se fueron. Podemos salir. La voz sonaba temblorosa, pero humana. Don Ramón dudó. ¿Cómo sé que es usted? Un silencio breve. Luego la voz respondió. Porque sé quién es Rulo. Y sé lo que le robó. Don Ramón soltó el aire. Esa información nadie más la conocía. Empujó el portón, quitó la tranca y abrió. El aire helado entró al instante. La calle estaba vacía. No había autos. No había gente. Solo un eco distante. Y en el suelo, a unos metros, un cuaderno abierto. El del profesor. Las últimas páginas estaban manchadas y rasgadas. Una frase repetida decenas de veces. No escuches la voz. No abras. Don Ramón retrocedió, aturdido. La puerta se cerró sola con un golpe. La chilindrina gritó. El sonido volvió, ahora en todas partes. Y entre los golpes, un murmullo que llenó el aire como una respiración colectiva. La deuda no se borra. Faltan 2. La linterna parpadeó una última vez antes de apagarse. En el reflejo fugaz, don Ramón creyó ver algo moverse detrás de la pared. Una sombra, o tal vez su propio miedo. Abrazó a la chilindrina. Sabía que la noche que venía sería la última. El aire se volvió espeso. El sonido se mezcló con pasos. Las tablas del techo crujieron. El suelo vibró. Y en medio del caos, don Ramón susurró, apenas audible. Perdóname, hija. Ya no puedo protegerte. La vecindad quedó en silencio otra vez. Solo el portón se movía, empujado por el viento. En la pared del fondo, escrita con la misma tiza blanca, una nueva frase. La deuda se paga con todos. El amanecer llegó sin sol. El cielo era una masa opaca, sin forma, del mismo color que las paredes de la vecindad. El aire olía a humedad, a metal viejo, y a algo más que don Ramón no quiso reconocer. La chilindrina despertó en silencio, abrazada a su padre. No preguntó por los demás. Hacía tiempo que había dejado de hacerlo. Solo miró a su alrededor, buscando alguna señal de vida. Nada. Las puertas seguían cerradas. El portón, firme. Y sobre el suelo, el polvo formaba una capa gruesa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Don Ramón caminó hasta el patio central. Cada paso resonaba con eco. Sobre una de las paredes, el mensaje escrito con tiza había cambiado otra vez. La deuda se paga hoy. Miró a su alrededor, confundido. No había nadie. El sonido de los golpes había cesado. El silencio era total, absoluto, opresivo. Esa mañana, don Ramón comenzó a hablar solo. No por locura, sino porque el silencio necesitaba una respuesta. No fue mi culpa, murmuraba. Solo les debía un dinero. Nada más. No tenía para pagarles. Cada frase sonaba hueca, como si rebotara contra una pared invisible. La chilindrina lo observaba desde la escalera, abrazando sus rodillas. Sabía que su padre estaba hablando con los recuerdos. Entonces, él se volvió hacia ella, con los ojos rojos y cansados. Hija. ¿Recuerdas a Rulo? Ella asintió levemente. Sí. El que venía por las noches a pedirte cosas. Don Ramón suspiró. No solo venía a pedirme cosas. Venía por su dinero. Y una noche lo empujé. No fue a propósito. Fue un accidente. Cayó en el barranco detrás del callejón. El silencio se hizo más pesado. El eco del recuerdo parecía llenar el aire. Y desde entonces, continuó él. Esos hombres me buscaron. Me siguieron. Dijeron que si no pagaba, pagarían otros. La chilindrina lo miraba sin entender del todo, pero comprendiendo lo esencial. Que lo que pasaba ahora no era un castigo del cielo, sino una deuda de su padre que los había alcanzado a todos. A mediodía, el aire se volvió insoportablemente caliente. Un olor ácido, eléctrico, comenzó a colarse desde el suelo. Las paredes vibraban de nuevo, pero sin el ritmo de antes. Era un temblor continuo, como si el edificio entero respirara con dificultad. Don Ramón corrió hacia el portón. Intentó abrirlo con todas sus fuerzas, pero el metal estaba sellado. Golpeó con la barra una y otra vez, gritando. Ya basta. Ya pagué. Déjenos salir. Del otro lado, nada. Solo el eco de su propia voz. La chilindrina, asustada, retrocedió hasta el rincón donde antes jugaba con el chavo.
Entre los escombros, encontró algo cubierto de polvo. Un pequeño barril, el mismo en el que el chavo se escondía para evitar los regaños. Lo tocó, y el polvo se levantó en una nube densa. Dentro, no había nada. Solo un papel arrugado. Con letras temblorosas, decía: no hay salida. La deuda se paga adentro. Ella lo dejó caer. El barril, lentamente, se volcó y rodó hacia el patio, deteniéndose junto a los pies de su padre. Don Ramón lo miró con los ojos muy abiertos. Parecía entender algo que la niña no. El temblor aumentó. El techo comenzó a resquebrajarse. Las tablas se soltaron. El polvo caía como nieve gris. La chilindrina gritó, buscando refugio. Don Ramón la tomó en brazos, apretándola fuerte. La sostuvo así mientras el suelo se estremecía bajo sus pies. Los golpes regresaron, pero ahora eran irregulares, confusos, mezclados con un sonido seco, como de madera quebrándose. Y una última frase, casi susurrada, que pareció salir de todos lados a la vez. Ahora sí. Está saldado. Cuando todo se calmó, la vecindad quedó vacía. El portón, entreabierto. El aire quieto. No se escuchaban pasos, ni voces, ni respiraciones. Horas más tarde, la lluvia comenzó a caer. El agua corría por las grietas y se mezclaba con el polvo, formando un lodo espeso que cubría el suelo. La cinta roja de doña Florinda flotaba junto al barril, empujada por el viento. En la pared principal, una última inscripción, hecha con dedos, no con tiza. Aquí se pagó todo. Semanas después, un grupo de trabajadores del ayuntamiento llegó para demoler la vecindad. El lugar llevaba meses abandonado. Nadie entendía por qué, si no había registros de los inquilinos, ni denuncias, ni nombres. Solo encontraron cosas esparcidas. Un cuaderno mojado, una cinta, un zapato infantil y un viejo barril. El capataz, curioso, golpeó el barril con una varilla. El sonido resonó hueco. Pero desde dentro, juró haber escuchado algo. No una voz, no un grito. Solo un golpecito débil, repetido 3 veces. Seguro es eco del metal, dijo uno de los obreros. El capataz asintió, encogiéndose de hombros. Y siguieron con el trabajo. Esa noche, cuando se alejaron del lugar, el viento movió el portón oxidado, que aún conservaba restos de pintura. Bajo la capa de óxido, todavía podía leerse, borroso, el mensaje que nunca se borró. La deuda no se borra. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...